parte. Bueno, seguimos adelante y es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes también esta dinámica en esta tarde, acompañados por el fiscal Subía. Estamos repasando algunos tópicos en los que hoy mismo se está discutiendo a nivel parlamentario posibles modificaciones de la situación de los fiscales en nuestro país. ¿Sabe qué, doctor? Yo quería llevarlo al fútbol, a pesar de que es un mal día para ir al fútbol. Yo fui una vez en mi vida al fútbol, a lo que es el Estadio Centenario. Otras canchas no conozco. ¿Como fiscal o como...? Conocí, no, como fiscal no. Como público, como espectador. Como espectador, así que se imagina que me interesa muchísimo el tema del fútbol. Ahora me explico algunas cosas. Explíquese. ¿Qué? Sotero. No, quiero decir... Con todo respeto le faltó decir. No, Ajá. Al contrario, fue en un sentido encomiástico. No, fue a favor. Usted es de afuera del ambiente del fútbol. De afuera, completamente afuera, no eran mis deportes. Pero dígame, por favor. No, quiero trabajar sobre eso que de alguna manera significa una especie de punto de partida o de disparador, que son los cánticos agresivos o no solo denostativos, sino de amenazas de muerte. Hoy se está viendo la situación de un joven que pretendía ser instruido en el ejército, pero que sin embargo se sacó una foto, colgó en Facebook, la sacó un colega que también está siendo estudiado, con un fusil en el que decía que con ese arma mataba 3 o 4 gallinas de un solo disparo, y todo eso tenía que ver con connotaciones de índole deportiva. Porque él era de determinado cuadro y las gallinas se suponía que eran de su rival y adversario. Claro. Bueno, todo eso parece que de alguna manera está legitimado en los cánticos. No se olvide que las guerras de religión que azotaron este mundo y lo siguen azotando, ameritan tener como excusa una posición religiosa de cuál es el verdadero Dios, para que los seres humanos, en función de parámetros que no siempre esas religiones predican, se masacren mutuamente. Los cruzados en el medioevo fueron a hacer una visita a Tierra Santa y creo que no trataron muy bien a los habitantes en el nombre de un Dios que predica el amor. Así que los procesos históricos nos demuestran de que hay simplemente válvulas de escape, que son los cuadros de fútbol, como pueden ser partidos políticos, como pueden ser orientaciones religiosas, para que los seres humanos muestren esas mismas facetas de las que hablábamos antes. A mi juicio, el peligro de todo esto es verlo como un problema del fútbol y no como un problema de la sociedad. Bien. Es un problema de la sociedad y no del fútbol. Mañana, lo que pasa es que en el siglo XXI hemos abandonado, por lo menos en Uruguay, los fundamentalismos religiosos, hemos abandonado los fundamentalismos políticos, por lo menos no en aquellos niveles que se llegaron a conocer en el siglo XIX y en el siglo XX, y hoy estamos en estos fundamentalismos deportivos, mal dicho, deportivos, de cuadros de fútbol, donde todo es nada más que una excusa para agredir a otro ser humano porque no comparte el mismo color que yo quiero que todo el mundo comparta. Bueno, usted sabe que mi posición cuando solicité procesamientos con prisión, incluso de referentes como son jugadores que se agarraron a las trompadas adentro de una cancha donde estaban esos mismos chiquilines que miran cómo la maestra fue golpeada, mi mamá la golpeó, mi mamá no fue procesada con prisión, mi mamá volvió a mi casa, y después dicen, el niño ese está perdiendo valores, se los estamos haciendo perder nosotros. En la medida en que la madre no fue sancionada en forma y cuando obtenga la libertad condicional, la mamá que fue y la golpeó a la maestra violentamente no va a pasar un solo día de sanción. En el fútbol yo creo que estamos o asistimos estos años antes al mismo espectáculo. Cuando yo solicité aquellos procesamientos con prisión fue muy criticado, y muy criticado de los 3 poderes del Estado. Me acuerdo perfecto, no vale la pena recordar nombres, pero sí de personas que desde los 3 poderes del Estado. En el Uruguay ocupa el lugar de una religión. Bueno, está por fuera, o pretende estar por fuera de la legalidad. En principio es un absurdo, eso es un absurdo, es una constatación de la realidad absurda. Es decir, el fútbol yo estimo... Pero le hago un planteo muy concreto. Tiene que traer un psicólogo para esto. No. Tiene que traer un psicólogo para esto. Le voy a hacer un planteo muy concreto. El local de Coyote fue cerrado en cuestión de horas por la Intendencia, siendo que habían matado a un pibe afuera del local, personal de seguridad del local, pero lo había matado en la calle, había sido un problema en la calle. Una persona le mete 3 tiros a otra en plena tribuna Amsterdam durante un partido de Peñarol. Ahí se le pasó por la cabeza cerrar el fútbol, ni cerrar a Peñarol. Digamos, que juegue sin hinchada.
Que es como que a Coyote le ha dicho, bueno, organizar el baile pero con la sala vacía. ¿De acuerdo? El fútbol no se puede parar, no importa lo que pase. Se puede parar un ratito, en todo caso. Pero las instituciones jamás van a ser penalizadas, ni que hablar las instituciones grandes. Penalizadas de verdad. Por eso no se les sacan más los puntos. No, pero déjeme en la fase penal. Por lo menos después tenemos la fase institucional, que en principio comparto con usted sin conocer el tema de la interna del fútbol. En la fase penal existe esa sensación filosófica de la frase son cosas del fútbol. Exacto, y es erróneo. No son cosas del fútbol, no, son cosas de la sociedad. violencia y la delincuencia que se enquista en el fútbol como se podría enquistar en cuanto recetas, en función de que ya veo que el tiempo va a ser escaso. Tenemos que hacer los procesamientos cuando logramos reunir la prueba sobre una persona que comete delitos vinculados al deporte, que están especialmente agravados por ello. Los procesamientos, ya se imaginará usted lo que voy a decir yo, tienen que ser con la sanción suficiente para que esa persona sufra reclusión. Y en la medida en que empecemos a hacer medidas que sean efectivas, la cosa va a cambiar. El problema es que hemos tenido, como en el tema de las maestras, y no voy a numerar los casos puntuales porque yo puedo hablar de temas generales, pero no de los temas puntuales, hemos tenido o asistido a espectáculos donde públicamente miles de uruguayos, si no millones, han visto escenas de violencia donde perfectamente son identificables personas y luego, cuando yo he pedido procesamientos con prisión, no me han sido otorgados y se supone... Otra vez lo mismo, que son primarios, que son personas de bien. Todos somos personas de bien hasta que dejamos de serlo. Bueno, ¿somos personas de bien? No, fueron condenados en su momento, así que la categoría delictual pertenece a las personas que han sido condenadas, pero no sufren reclusión. Y mientras no nos decidamos, volvemos a lo de hoy, mientras sigamos siendo políticamente correctos y vivamos en el país de frutillitas, no nos estamos dando cuenta que la inundación nos está llegando a la puerta de nuestras casas. No nos estamos dando cuenta que estamos generando el no valor. El hincha de fútbol no es tonto. El hincha de fútbol, el referente de fútbol, la persona que se dedica a esa actividad en cualquiera de los niveles, no es tonta. Y las personas saben que si hay sanciones en serio, la cosa cambia. Yo tuve una sola experiencia con hinchas, que fue con Cerro, en oportunidad de unos desmanes que hubieron en el Trócoli, donde agredieron a la policía parciales de ese equipo, en oportunidad de un enfrentamiento, creo que fue con Nacional, si mal no recuerdo. Yo pedí 7 procesamientos con prisión. El juez, en aquel momento, el doctor Oanián, accedió a los procesamientos con prisión. Brillante el juez, a mi juicio, rompió ciertas tradiciones de no prisión y capaz que es una mala interpretación de la realidad, pero durante un par de meses aquellos eventos repicaban en forma permanente en los cronistas deportivos y hubieron varios clásicos donde no hubo violencia. Yo me atrevo en este momento, no uso chequera, uso billetes adentro de la billetera, a hacerle la apuesta de un par de billetes de la señora Juana, de que si empezamos nosotros a apretar en la forma legal, es decir, con procesamientos, con sanción efectiva. Ahora si se va a derogar la libertad condicional, bueno, espectacularmente se podría aplicar esos mecanismos. Si se aplican sanciones en serio, nadie anda hoy borracho el 24 de agosto y si hay uno solo que anda, los amigos están desesperados. ¿Por qué? Porque los inspectores de la Intendencia muerden en el sentido de que aprenden, sancionan, y la gente no es tonta, y quien va al fútbol lo sabe. Ahora, si seguimos viviendo en el país de frutillitas, bueno, seguiremos viviendo hasta que el agua nos inunde el living. ¿Qué es el país de frutillitas? ¿Que un soldado sea procesado sin prisión por amenazar a hinchas en Facebook? No puedo hablar del caso concreto. Ya lo sé, pero yo no voy a dejar de preguntarle. Intuye perfectamente cuál sería mi respuesta si pudiera hablar del caso concreto. Usted, al lugar, las frutillitas en este caso. Sí, bueno, las frutillitas nos están invadiendo. A ver, se lo digo de otra manera. Un funcionario público que pertenece a una institución que tiene nada menos que su custodia y entrenamiento, armas de guerra, anuncia públicamente que con esa arma va a matar, creo que son 7 a los que puede matar con una FAL en línea. ¿Y para un juez eso no amerita ir a prisión? Y mire cómo se lo respondo, en qué forma elegante, y dice así: yo solicité el procesamiento con prisión de un hincha de fútbol de Cerro que exhibía armas de fuego, leyendas de que había que matar a los
entre comillas, enemigos del cuadro contrario, y fue por apología del delito procesado con prisión. Le contesté. Era un particular. Totalmente. Era un particular. En este caso es mucho No más un grave. funcionario público. Fue muy interesante, Claro. desde el punto de vista anecdótico fue interesante, porque al hacer ese video, que lo que hacía era proclamar la violencia, ese mismo hincha se encargó de filmar a los otros hinchas que estaban haciendo actos de violencia en el Estadio Trócoli. Gracias a ese hincha logramos identificar a los otros hinchas que las cámaras hasta ese momento no habían logrado identificar. Bueno, hay que darle mucha importancia al fiscal según el veredicto de nuestros televidentes, pero hoy no tenemos más que decirle que muchas gracias. Que las frutillitas no nos provoquen una indigestión. Estoy de acuerdo. Ya estamos en plena época de frutillas, además, ¿no? Sí, pero son de las otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a señor usted. fiscal, por acompañarnos esta tarde. Ha sido una entrada triunfal, además, en el estudio. No podemos darles a ustedes toda la información, sí la que hemos podido compartir con ustedes, y por cierto que seguir muy atentos a las derivaciones de este temporal que le ha complicado, bueno, la vida a muchos de los uruguayos. A tomar las precauciones del caso. Sí, reiteramos que hay varios departamentos, los departamentos del norte del país, que están con alerta roja, y eso significa que están cerradas las oficinas, las escuelas, y que solamente los trabajadores públicos asignados a tareas referidas justamente a atender esta emergencia meteorológica están autorizados por sus jerarquías a movilizarse o a estar en funciones: Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. El resto del país con advertencia de nivel naranja, y esto por lo menos hasta la próxima medianoche. Subrayado consigna como advertencia que lo peor ocurriría en Flores o Durazno, según lo explicó el meteorólogo Juan Luis Pérez, responsable de Nimbus Weather. Así que seguiremos atentos a esa información, y ustedes también. Gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta mañana.